habían días que yo me levantaba y yo creía odiar a mi mamá. Yo creía odiar a Dios y le decía, no, es que tú no existes. Y peleaba una niña de 2 años, tú no existes, tú no eres real. Fui creciendo y yo odiaba a los pastores. Para mí no me importaba si eran los más hundidos, los que tengan un ministerio, wow, los más reconocidos, los miré siempre como mis enemigos. Fui creciendo y a la edad de 15 años, yo siempre hubo un pensamiento dentro de mí. Yo quiero hacer algo que sea monstruoso, que sea doloroso. ¿Cómo puedo hacer para que mi mamá llore? Que le duela como me ha dolido todo este tiempo. No soportaba que oraran. Yo quisiera que mi mamá me mirara loca, decía perdida y que le doliera. Fui creciendo y caí en las drogas, en el alcohol. Caigo en la cárcel, empieza aún más el tormento, aún más el odio, al grado de que le dije a la policía, si viene esta señora con el nombre de mi mamá, no la van a dejar pasar, y yo a mi mamá le corté la entrada. Pero resulta que al año y medio, Dios hace la obra. Envía a una mujer profeta del Señor y ella va a buscarme y dice, ¿quién es Cindy Zelaya? ¿Quién es Cindy Zelaya? Queda. Y me dicen unas compañeras, te andan buscando para matarte, anda, escondete. Era una cárcel. Y salgo, no, yo tengo que ver quién me quiere matar. Y recuerdo que ella me escondió, pero voy viendo aquel personaje, aquella mujer. Nunca había visto un rostro tan resplandeciente como el rostro de esa mujer. Y solo me vio y me dijo, no te escondas, Cindy Zelaya, tú eres Cindy Zelaya. Y empezó a decirme, vengo por ti de parte del Señor. Hola amigos de Amiyandi, bienvenidos a un testimonio más, un testimonio impactante que va a edificar tu vida. Y hoy tenemos a alguien muy especial que va a contar una historia que está de wow, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ahorita la vamos a presentar. Bueno, ya de una vez te decimos quién es. Se llama Cindy Zelaya. Hemos tenido la bendición, la fortuna, el honor de conocerla. Y bueno, platicando de su testimonio, nos quedamos impactados de cómo Dios usa aquellas cosas malas, desastrosas, feas, que nadie quiere vivir, para enseñarnos y bueno, cómo a través de ser libre de la condenación, de la culpa, o sea, Dios hace con nosotros maravillas para testificar que es por Él, no es por nuestras obras, es por Él, porque Dios quiere usarnos. Así que, bueno, pues sin más preámbulo, Cindy. Bienvenida. Preséntate, Cindy. Preséntate, yo Hola, no quise dar más detalles. Un placer, un gusto de poder estar con ustedes desde mi bella Honduras. Sí. Pasamos fronteras, ¿verdad? Ya sé, hermoso es Dios. Pues a ver, Cindy, Sí. ya estamos muy ansiosos porque platiques a la audiencia todo lo que viviste en el Señor y bueno, adelante, aquí se dice los micrófonos son tuyos, ¿verdad? Exacto, los micrófonos son tuyos, tómate tu tiempo, dejemos que Dios hable a través de tu boca y bueno, oramos para todos los que nos están viendo, que sea Dios hablando a su corazón, que sea pues Dios maravillándonos, Amén. ¿ok? Amén. Amén, 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 sí. Bueno, pues voy a comenzar diciendo que vivo en San Pedro Sula, soy hondureña de nacimiento. Nací en un hogar que en ese tiempo no era cristiano, ¿verdad? Sino mis padres eran personas, pues no iban a la iglesia, no asistían ni nada. Y crecí cuando creo que tenía como unos 5 añitos por ahí, cuando Dios tocó a la puerta a la casa, ¿verdad? Por medio de una señora que andaba tocando las casas para invitar a los niños a la escuela dominical y ir a la iglesia. Bueno, entonces esta señora fue a pedir permiso por mí y resulta que yo tenía 5 años y yo lo recuerdo como que si fuera ayer. Y esta señora muy dulce le dice a mi mamá, ¿me permite? Mire que ando invitando a los niños porque tenemos una escuela dominical en la iglesia. Y resulta que mi mamá tenía miedo, ¿verdad? No la conocía. Entonces mi mamá le dijo, bueno, ¿puedo ir yo? Le dijo a mi mamá. Y la señora, claro que sí, hay devocionales para los padres y para los adultos y nosotros los niños nos encargamos para darles su escuela dominical. Resulta que yo recuerdo que esa fue mi primera vez en la iglesia,
fue como, estaban dando el tema y lo recuerdo como si fuera ayer, David y Goliat. Y estos maestros de la escuela dominical se esforzaban por hacer murales y fotocopias de revistas, de toda de la temática de David y Goliat. Y para mí fue un impacto. Fue wow. Y mi mamá, a causa de esa invitación, fue a la iglesia. Y recuerdo de que mi mamá, en ese momento, ella nunca, sí le habían hablado del Señor, pero ella no se congregaba ni visitaba ninguna iglesia. Pero le gustó. Resulta que ella viene y viene a los pies de Dios, se arrepiente, ¿verdad? Y hace su fe, ¿verdad? Confiesa y todo. Y de ahí al tiempo, mi papá viene a los pies de Dios también. Pero yo era la niña de 5 años que iba a la escuela dominical todos los domingos. Resulta que yo en ese momento fue como, wow, que te hablen de David y Goliat, que te hablen de Sansón y todas esas historias maravillosas que nunca había escuchado en mi vida. Para mí fue lindo y me marcó mi vida de una manera impresionante. Pues resulta que mi mamá fue creciendo en el Evangelio, Dios fue restaurando su vida, la vida de mi padre, y juntos empiezan a servir al Señor. A la edad de unos 8 o 9 años, pues ya estaba como acostumbradita a ir todos los domingos a la iglesia, ya no solamente los domingos, sino también los días de culto de la congregación donde íbamos. Y empecé a involucrarme en la iglesia y me gustaba, lo disfrutaba. Entonces mi mamá empieza a involucrarse tanto en el ministerio, tanto en la iglesia, que creo que empezamos a perder el sabor de la familia, el sabor de disfrutarnos, el sabor de convivir como lo hacíamos antes, el sabor de acompañarnos. Ya los domingos en la mañana era ir a la iglesia y estaba bien, pero mi mamá perdió el horizonte. ¿Por qué? Porque no solamente era el domingo en la mañana, era también el domingo en la mediodía, llegaban las 2 de la tarde y nosotros seguíamos metidos en la iglesia. Resulta que en ese tiempo los pastores que pastoreaban ahí empezaron a involucrar a mis padres en el ministerio. Mi mamá cantaba, le gustaba cantar también, tenía una muy, muy bonita voz y empezó a involucrarse en lo que es el ministerio de alabanza. Igual mi papá. Empezó así mi mamá en el ministerio y yo, wow, ¿no? Fascinada, mi mamá cantar en la iglesia y eso para mí me hacía feliz. Pero empecé a detectar que empecé a sentir un faltante dentro de mi corazón. Y ese faltante era que todo el tiempo mi mamá se había acostumbrado a estar solo en la iglesia con mi papá, porque después de las escuelas dominicales, incluso almorzábamos en la iglesia porque a las 2 de la tarde tenían práctica, luego el culto a las 4 de la tarde. El caso es que la iglesia se convirtió prácticamente en mi hogar, en mi casa. Y empecé a sentir y a detectar una tristeza y un vacío que iba perdiendo el sabor a la situación, al congregarme. Ya no era aquel amor, aquel fervor por ir a la iglesia, y empezaba a enojarme porque sentí enojo. Yo le decía a mi mamá, podemos ir el domingo a la iglesia, pero solo en la mañana. Podemos ir a casa de la abuela, a almorzar a la casa de la abuela. Ya días no miro a la abuela. Y entonces me decían, no, por el compromiso, pero te prometo que en el resto de la semana vamos a ir. Ok. Entonces eso se empezó a acrecentar la responsabilidad dentro de la iglesia de mi mamá y fui creciendo con eso. Al grado, después de que mi mamá ya no solamente era a nivel congregacional, sino que mi mamá, el pastor, empezó a enviar a mi mamá y a mi papá a campos misioneros. Y lo disfruté al inicio porque mi mamá trabajaba con niños, pero empecé a sentir ese faltante, esa tristeza y ese vacío dentro de mí. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así si yo amo a Dios? Me habían inculcado, ¿verdad? Que yo debía de amar a Dios. Y empecé a sentir ese vacío dentro de mí.
Luego, en la escuela, cuando eran los días de celebridades, como por ejemplo hubo un año donde era el Día de las Madres, pues ustedes saben de que es un día muy especial el Día de las Madres. Pues resulta que había preparado una poesía porque la maestra nos había dado esta tarea y un regalo de manualidad con nuestras manos. Pero era un regalo sorpresa para las mamis en el Día de las Madres. Y la escuela hizo un acto cívico donde era la celebración del Día de las Madres. Mi mamá nunca llegó y yo le esperé con tanta alegría, con tanta ansia. Resulta que quien aparece en escena fue mi papá. Y me dice, no, es que tu mamá no ha venido del compromiso y todo se regía ministerialmente hablando. Estaba ocupada en la iglesia, pasaba en reuniones, se le acrecentó la responsabilidad y eso marcó mi vida. Ahí siento yo, recordando de ese pasado, que desde ahí se marcó un antes y un después. Entonces me enojé, lo lloré, me sentí quebrada porque esperaba a mi mamá con ansia para esa celebración y resulta que yo recuerdo que lloré en el baño, salí corriendo, lloré, luego me sequé las lágrimas y dije, nunca más voy a esperarte, lo dije dentro de mi cabeza, nunca más voy a esperarte, mamá, y nunca más voy a esperar algo de ti. Me sentí herida. Bueno, pasó eso, me herí y yo andaba cargando eso en mi corazón. El domingo siguiente que llegó la señora de la escuela dominical a invitarnos y a sacarnos a todos los niños, yo ya no estaba lista. Yo ya no quería ir a la iglesia. Y la señora dijo, ve a cambiarte. Tú eres siempre la primera. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no estás lista, Cindy? Y le dije, no, porque yo no voy a volver a tu iglesia. Yo lo recuerdo. Yo no voy a volver a tu iglesia. Porque en tu iglesia, le dije yo, se roban a las familias. Y yo tenía 9 años. Siempre fui como así chispa, ¿no? Le dije, en tu iglesia se roban a las familias. Yo no quiero ir a la iglesia. Entonces recuerdo que la señora como que se quedó asustada y me dijo, no, no digas eso, mira Dios esto, y empezó a hablarme de Dios. Le dije, no la quiero escuchar. Y yo recuerdo que cuando le dije que no la quería escuchar, lloré y me di la vuelta y no fui a la iglesia. Esta señora le dice a mis padres que yo no fui a la iglesia y resulta que mi mamá se vino de la iglesia a ver por qué no estaba yo en la iglesia. Y cuando ella me pregunta y me dice, ¿por qué no te has cambiado? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no te fuiste con la hermana? Te estaba esperando. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, me estabas esperando, así me quedé esperándote yo el Día de las Madres. Y recuerdo que lloré horriblemente, me quebré y ella se quedó como, no, pero sabía, quiso justificar la acción. Le dije, no, le dije yo, si a ti te duele porque yo no voy a la iglesia, a mí me dolió más porque no te presentaste. Entonces recuerdo que mi mamá no hizo más nada que quedarse callada y me dijo, no, pero te alistas. Y cuando ella me dijo, te alistas, le dije, no quiero ir a la iglesia, este domingo no voy a ir, no te mandas sola. Entonces empezó la obligación. Empieza a obligarme rotundamente y cada vez que me obligaba se acrecentaba en mí el enojo y la herida también. Entonces empecé a actuar con rebeldía. Empecé a sentir que realmente ya no disfrutaba ir a la escuela dominical, ya no disfrutaba congregarme en una iglesia porque yo decía, y yo toda la vida culpaba a los pastores, no es que ese pastor se robó a mi mamá y a mi papá, decía yo, y 9 añitos tenía. Pero resulta que pasó el tiempo, fui creciendo, mi mamá siguió cogiendo bastante responsabilidad ministerial, que llegué a la edad de 12 años. Ya a la edad de 12 años yo ya me rebelé más. Yo ya no quería que me hablaran de Dios, porque toda la vida culpé a Dios de haberme arrebatado a mi familia. Eso era lo que el enemigo ponía en mi mente, de que Dios había arrebatado a mi familia. Entonces resulta que a la edad de 12 años mi mamá pues la buscaba mucha gente, venían de muchas congregaciones, venían de otras ciudades, porque mi mamá tenía algo muy bonito, Dios lo usaba bastante en lo profético y era una evangelista. Entonces mi mamá se paró en tarimas de campañas, era una mujer consejera, era una mujer que liberaba endemoniados, que oraba por enfermos y eran sanados. Entonces
su nombre empezó a trascender y empezaron la gente a saber quién era ella. Entonces la casa ya no era mi casa. La casa se convirtió en un lugar que parecía una iglesia. Entonces, muy temprano en la mañana tocaban la puerta y tal vez estábamos durmiendo y eso empezó a amargarme la vida, eso empezó a enojarme y entonces ya como tenía 12 años empecé a quejarme. Yo le decía a mi mamá, no te vas a la iglesia, no te vas a estarte todo el tiempo en la iglesia porque haces que la gente venga a molestarnos aquí. Vete para la iglesia, si quieres vive en la iglesia, le decía yo. Y mi mamá me decía, no, no seas así, ¿qué te pasa? Pero mi mamá nunca comprendió mi rebeldía, ni siquiera se dio cuenta de mi herida ni de mi dolor. Entonces, la casa empieza a llenarse de jóvenes, de matrimonios en crisis, endemoniados. En la sala de la casa era la sala de las liberaciones. Yo podía ver y escuchar los demonios cómo se manifestaban. O sea, era algo que te digo que no tenía un hogar. Yo realmente perdí mi hogar. También mi mamá hacía vigilias y en las vigilias invitaba gente y la sala de la casa se llenaba, o sea, era una cosa impresionante. Y ella creía que le estaba agradando a Dios y está bien. Hoy que estoy grande y lo comprendo y estoy más madura, sí lo comprendo un poco más, pero creo que no supo balancear en lo que era el ministerial, lo personal. Entonces, empezó aún mi lucha horrible de amargarme más y el enemigo empezó a tomar ventaja de mis heridas. Y empezó el enemigo a calcomerme la mente y empezar a decirme, es que ese Dios es un Dios malo, es que ese Dios no es el Dios que dicen. Mírate, mira a tu mamá, no te escucha, no te habla. Y empezaba a acordarme cada herida en la mente del enemigo y mi rebeldía empezó a acrecentarse. Resulta que nunca pude decirle a mi mamá pequeña el daño que causaba en mí. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca tenía tiempo. Y cuando ella me preguntaba a mí, ¿qué tienes? ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esto? Quiero escucharte. Pero mentiras, no me escuchaba. ¿Por qué? Porque a ella le dolía la verdad, que es querer saber la verdad. Entonces, resulta que cuando ella decía que me iba a escuchar, yo empezaba a hablar y ella hablaba. No, es que tú eres rebelde y que esto, que el otro. Entonces no me escuchaba. Entonces le dije un día, bueno, entonces no me preguntes nunca más qué tengo, si no vas a saber escucharme. Creo que estás cansada por estar escuchando a los demás, ¿verdad? Sí, tenés razón, le dije yo. Como pasas todo el día, le dije, escuchando problemas y aconsejando que ya estás cansada para escuchar a tu propia hija y aconsejarla, pero no te preocupes que no te necesito. Empezó a salir el resentimiento a un empoderamiento aún mayor porque habían días que yo me levantaba y yo creía odiar a mi mamá. Yo creía odiar a Dios y le decía, no, es que tú no existes. Y peleaba una niña de 2 años, tú no existes, tú no eres real. Y una mañana, dentro de todas esas personas que llegaban a la casa, mi mamá no estaba. Y tocan a la puerta y eran 4 muchachos de la iglesia. Estos muchachos tenían cargos en la iglesia también. Y resulta que cuando miraron que no estaba mi mamá, les dije, mi mamá no está, y como yo salía como muy echaban de ver mi amargura, era como muy de mi carácter era muy fuerte, o sea, yo daba a conocer porque soy bien expresiva con mis emociones, siempre he sido así. Entonces, yo enojadísima y le digo, no tienen nada que hacer aquí, así que lárguense. Pero resulta que uno de ellos dijo, ¿sabes qué? No, porque esta es la casa de la hermana Rubenia, Rubenia se llamaba mi mamá, y la vamos a esperar. Y yo más enojada todavía, y yo estaba sola. Y resulta que me piden un vaso con agua, uno de ellos, y me pidieron prestado el baño. Y pues se fueron uno de ellos al baño y yo voy a traer el vaso con agua. Pero resulta que el que pidió ir al baño me sigue a la cocina a medida que no se dé cuenta el otro que está en la sala.
Y recuerdo que me abrazó por la parte de atrás y me dijo, bueno, ya que estás solita, yo puedo hacerte feliz para que se te quite ese enojo que traes. Y pude sentir aquella cosa horrible dentro de mí, un miedo espantoso. Y resulta que como ya tenía el vaso con agua, se lo tiré y el mismo miedo me hace reaccionar. Le dije a mi mamá y a mi papá, le voy a decir. Y me dijo, tu mamá no te va a creer y tu papá tampoco. Así que no pierdas tu tiempo, me dijo, en decirles lo que yo quiero hacer contigo. ¡Ja! Y resulta que yo me puse tan nerviosa que yo salí corriendo y me fui a encerrar al baño y me puse a llorar. Y ahí empezó aún más fuerte el odio y el rencor. Ahí ya se volvió odio, ahí ya se volvió rencor. Y yo decía, no, nunca más voy a confiar en mi mamá, nunca más voy a confiar en mi papá. Ellos solo iglesia dicen, los pastores se roban a las familias. Y yo empezaba a decir muchas cosas. Y si le digo a mi mamá que este chico me quiso dañar, decía yo, no me va a creer como dijo él. Entonces, y empezaba a razonar en mis pensamientos. Empezaba a argumentar en mis pensamientos y a pelear, y era una lucha tan fuerte. Y lloraba desesperada en el baño. Y yo recuerdo que le dije, yo sé, Dios, tú no existes. El Dios que mis padres adoran, no sé, creo que no existe. Y empecé a rebelarme en contra de la iglesia y desde ese momento empecé a rebelarme en contra de los pastores. Fui creciendo y yo odiaba a los pastores. Para mí no me importaba si eran los más ungidos, los que tengan un ministerio, wow, los más reconocidos, los miré siempre como mis enemigos. Entonces mi mamá me decía, ¿por qué eres tan rebelde? ¿Qué te hice yo? ¿De veras quieres saber qué me hiciste? Pero nunca tuvo el valor ella de escucharme, porque creo que a la larga algo sentía ella. Entonces fui creciendo, mi mamá iba a la iglesia y me obligaban. Te cambiaste, alistaste y vas para la iglesia. Y yo le decía, es que no me puedes obligar. Yo no quiero ir a la iglesia. Ay, fue otro martirio. Ya empecé a ir con regaños, con castigos, que no te vamos a dar para el lunch, que no te vamos a dar esto, que no te vamos a comprar el otro. Y empezó aquel calvario en mi vida a sentirme obligada aún más todavía. Sentía ese rencor aún mayor por Dios, porque mis padres me estaban obligando a ir a la iglesia. Y yo decía, ¿en qué momento acepté a esta señora de ir a una escuela dominical cuando yo era más pequeña? Y empezaba a arrepentirme de aquellos entonces. Recuerdo que la señora se llamaba Minita, ella ya murió. Y yo decía, ¿por qué tuve que escuchar a Minita? Decía yo. ¿Por qué le tuve que hacer caso a Minita? Decía yo. No. Y empezaba a arrepentirme dentro de mi corazón. Pero una voz me decía, sí, es que ese Dios no existe, no es real, tienes que odiarlo. Y empecé a escuchar esas voces que se levantaban dentro de mí. Y era una batalla interna. Y resulta que en eso de ese tiempo que mis padres me obligaban, más mi mamá, me obligaban a ir a la iglesia, yo iba a regañadientes, que yo jamás a partir de esos momentos, yo iba y me sentaba en la parte de atrás de la iglesia amargadísima, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y yo no, yo con una cara de que te mato, ¿no? Es que no quiero estar aquí. Y sentada así toda apática, toda sin sabor, sin nada. Y resulta que estando sentada en la silla desde ahí, qué ridículos. Y empezaba a hablar mal. Qué ridículo esta gente. No saben de que todo este montón de mentirosos sufren en silencio dentro de sus casas. El pastor sonríe y pasa empleitado. Y así, y toda esta gente vive una mentira. Toda esta gente vive una falsedad. Y empezaba a decir dentro de mi cabeza. Y habían voces que me decían, mira a ese hermano tal, ese hace esto y esto, y míralo, ahí está aplaudiendo, alabando al Señor. De ahí otra voz me decía, mira aquel, esta hermanita, y todo eso me llenaba aún más de enojo y de ira. No soportaba que oraran, no soportara
me endemonié. Me endemonié de una manera increíble porque ya empezaba a escuchar voces en mi cabeza. Resulta que fui creciendo y a la edad de 15 años, yo siempre hubo un pensamiento dentro de mí. Yo quiero hacer algo que sea monstruoso, que sea doloroso. ¿Cómo puedo hacer para que mi mamá llore, que le duela como me ha dolido todo este tiempo? ¿Cómo puedo hacer? Y yo me ponía a pensar, ¿qué será? ¿Qué hago? Y empezaba mi mente a maquinar qué hacía para llevarle la contraria a mis padres, más con mi mamá. Entonces, cuando yo tenía 15 años, decía, a ver, ¿qué estará de moda ahorita? Las drogas, el alcohol, pero me siento atraída por las pistolas, decía yo, y me gustaban las películas de guerras. Y empezaba a fantasear, ¿qué será tener una pistola? ¿Qué será probar las drogas? ¿Qué será probar el alcohol? ¿Qué será todo eso? Porque el Dios de mi mamá, el Dios que ella dice, no existe. Y toda la vida era el Dios de mi mamá, no existía. Y empezaba a planear, a ver, ¿en qué puedes revelarte, Cindy? Y empezaba a maquinar planes. Todo lo ejecutaba en mi mente. ¿Cómo puedes revelarte con tus padres? Te llevan obligada a la iglesia, te aburres en la iglesia y empezaban a ver, Cindy, ¿qué puedes hacer? Y me quedaba pensando, yo quisiera ver a mi mamá llorar tanto y que se diera cuenta, decía yo, el dolor que siento porque no me comprende, y empezaba a ver, ¿qué le puedes hacer? Y en el que, ¿qué le puedes hacer? Ya fui al colegio, ya estaba en primer curso, empecé a tener amistades que fumaban marihuana, que probaban el alcohol. Había un grupito que era como muy sanito y decía, ¿qué se sentirá probar un purito de marihuana? Yo no sé, decía la otra. No, pero ni quiera Dios, yo no quiero probar eso. Pues dice, probémoslo. Y empezaba yo sin saber, ¿verdad? Probémoslo, aventémonos, probemos las drogas. Y empecé a probar las drogas. Él tenía 15 años. Y recuerdo yo que estaba haciendo droga cuando yo decía en mi mente, yo quisiera que mi mamá me mirara. Yo quisiera que mi mamá me mirara loca, decía perdida y que le doliera. Y todo el tiempo era proyectar eso para hacerle daño a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo no quiero la iglesia, no quiero sus pastores, no quiero su ministerio. Es una mentira, decía todo eso. Yo no sé mi mamá, pero al mismo tiempo me ponía a pensar, pero tú has visto que los demonios se rebelan con la gente, pero tú has visto que tu mamá libera. Y era una batalla dentro de mí, pero decía yo, pero será ciega porque yo estoy endemoniada, y me reía. Mi mamá no se puede dar cuenta que su hija está endemoniada. Me encantaría que se diera cuenta que estoy endemoniada. Tal vez así la lastimo. Y todo era para lastimarla. Todo era proyectar en mi mente, quiero lastimarla, me quiero vengar, quiero decirle que no aguanto, que ya no quiero más esta vida, que yo ya no quiero nada de eso. Resulta que fui creciendo y caí en las drogas, en el alcohol. ¿Y mi mamá? ¿A dónde está? ¿A dónde está tu mamá? A saber. Creo que anda en culto ahí. O anda en El Salvador. Creo que está en Guatemala. Mi mamá se le acrecentó tanto el ministerio que se olvidó que tenía hijos y que era madre de familia. Entonces, eso lastimó mucho mi corazón, el que ella no pudo balancear el ministerio, su casa y nuestra vida personal. Todo lo espiritualizó, todo lo llenó de ministerio, todo lo acercó a eso, que dejamos de convivir como familia. No tengo recuerdos que me haya sentado a ver una película con ellos, con mi mamá, porque estaba ocupada. Las comidas las hacía sola. Mi papá fue el único que siempre estuvo más tiempo conmigo. Entonces me incliné más a mi papá. Yo decía, no, es que si me ponen a escoger entre mi mamá y mi papá, yo amo a mi papá, a mi mamá no. Entonces crecí con eso de que no la amaba. Pero el enemigo tomó ventaja de mi dolor, de mi herida, y por un tiempo me sacó del propósito del Señor. Entonces,
caí presa. Caí presa por secuestro. Fui cómplice de un secuestro, pero allí comenzó un antes y un después en mi vida. Era la rebelde desde mi niñez, no quería saber de Dios, culpaba a mis padres porque ellos se inclinaban más al ministerio, nunca había tiempo para mí y un día caigo en la cárcel. Cuando caigo en la cárcel empieza aún más el tormento, aún más el odio, al grado de que le dije a la policía, si viene esta señora con el nombre de mi mamá, no la van a dejar pasar. Y yo a mi mamá le corté la entrada a la cárcel. Le dije yo, no quiero ver a esta persona, era mi madre. Entonces yo a mi mamá no la vi en la cárcel. ¿Por qué? Porque yo era un odio, era un rencor en contra de ella, todo el tiempo la señalaba, todo el tiempo la culpaba, todo el tiempo le decía cosas, pero era mi dolor, era la amargura, era aquello que se había acrecentado en mi corazón cuando yo era una niña. Estando en la cárcel, después del delito que cometí, porque sí lo cometí el delito, resulta que ahí comenzó todo, en ese infierno. Empecé a drogarme más, empecé a odiar más la iglesia, le eché la culpa a los pastores de mi mamá por estar presa, le eché la culpa a la iglesia, al ministerio por estar en la cárcel, pero nunca me responsabilizaba de mi parte, todo el tiempo era culpar, culpar y culpar. Pero resulta que al año y medio Dios hace la obra, envía a una mujer profeta del Señor, a una pastora, y ella va a buscarme y dice, ¿quién es Cindy Zelaya? ¿Quién es Cindy Zelaya? Queda. Y me dicen unas compañeras, te andan buscando para matarte, anda, escondete. Era una cárcel. Y salgo, no, yo tengo que ver quién me quiere matar, decía yo. Y me acuerdo que una compañera me agarró de la mano y me dijo, no, escondete, de seguro te quieren para matarte. Y recuerdo que ella me escondió, pero voy viendo aquel personaje, aquella mujer. Nunca había visto un rostro tan resplandeciente como el rostro de esa mujer. Y solo me vio y me dijo, no te escondas, Cindy Zelaya, tú eres Cindy Zelaya. Y cuando ella me dice eso, yo solo sentí que algo se paralizó dentro de mí. Totalmente me quedé, ni hablar podía, era una cosa extraña. Y empezó a decirme, vengo por ti de parte del Señor. Y yo le dije, ¿y quién es ese señor? Le dije, ¿cuál señor? Le dije yo todavía, ¿verdad? Endemoniada yo. Y me dijo, tu padre, el Dios de lo imposible. Y empezó ella a decirme, le dije, mi padre está en la ciudad tal en ese momento. No hablo de tu padre carnal, hablo de Dios, tu Padre Dios. Le dije, yo a ese hombre no lo conozco, ni me interesa conocerlo, pero mi cuerpo estaba paralizado. Y me dijo, mira, Cindy Zelaya, vengo a firmarte, porque detrás de mí viene aún mayor el que te va a sacar de esta vida. Le dije, bueno, le dije yo retando, ¿verdad? Retando a Dios. Bueno, le dije yo, si tu Dios existe y si el Padre que dices que yo tengo, que no lo conocí nunca, le dije yo, es real, decirle que me saque de esta cárcel, pues. Y me dijo, te va a sacar no solo de esta cárcel física, sino de la cárcel espiritual. Y empezó a decir, tú fuiste marcada desde que estabas en el vientre de tu madre. Tú fuiste marcada con propósito, y empezó a señalarme con el dedo y empezó a decirme, tú naciste para vencer, para derribar, para arrancar, para destruir fortalezas demoníacas, y empezó a decirme, para construir, edificar, y empezó a lanzarme aquella palabra de Jeremías 1 y empezó a decirme, Cindy Zelaya, me dijo, a partir de hoy se marca un antes y un después. Nunca más, y me señaló con el dedo, nunca más vas a volver a drogarte, nunca más vas a volver a sentirte enojada con Dios. Y yo solo pude sentir aquellas voces que se me revolvieron dentro de mí. No escuches, eso es una mentira, acuérdate, no existe. Y empezó esa mujer a profetizarme sin conocerme.
Y recuerdo que ahí se empezaron a manifestar los demonios que yo andaba. Y ella empezó a hacer la liberación fuerte, que terminé en una cama, no sé cómo llegué a esa cama, débil. Y ella al lado mío, acariciándome el pelo y me dijo, a partir de este momento, mi niña, no vas a estar sola. Vas a conocer que Dios es real, voy a sanar tus heridas. Y empezó ella a traer bálsamo a mis heridas y me dijo, no culpes ya a tus padres. El enemigo tomó ventaja, perdónalos. Y ella empezó a hablarme de cosas tan extraordinarias y volví a sentir como aquellos 5 años de wow, David y Goliat y Sansón, y sentía aquella sensación como cuando yo tenía 5 años y yo recuerdo que le dije, ¿de verdad Dios existe? Dígame que sí existe, pero era aquello como que quedé como en shock. Y ella me dijo, a partir de ese momento va a venir alguien a confirmarte. Dios me dijo que iba a mandar otro profeta, prepárate. Cuando venga el otro profeta, Dios me va a marcar el tiempo y yo voy a regresar a ti. Se fue y no la volví a ver. Pasaron 3 meses y en esos 3 meses era mi pelea. No, es que yo creo que tengo que creer en Dios. Yo tengo que ser diferente. Si caí a la cárcel y el Dios de mis padres que yo dije que me hacían daño, no, Dios no me hace daño. Y empecé como a razonar positivamente por las palabras de aquella mujer. Cuando a los 3 meses llegó un profeta, como dijo ella, y habíamos 2,400 reos. Y este profeta fue a dar un mensaje evangelístico y nos sacaron a todos los reos, todos juntos. Y recuerdo que ese hombre estaba en una plataforma alta de la cárcel donde estábamos. Y dice, tráiganme a esa mujer. Y éramos 160 mujeres en el hogar de Navartolina donde estábamos. Y recuerdo que ese profeta dijo, tráiganme a esa mujer, la de playera roja. Y habíamos como 10 con playera roja. Ay, yo así un ladito. Ella, esta no. Y no, esa no, la otra. Cuando llegan donde vi, ella dijo, recuerdo que abren paso. Imagínate un 2000 y abren paso. Cuando en eso dice el profeta, mujer, a partir de hoy, tus heridas son sanadas y eres libre. No ha de pasar 2 años y tú eres libre de esa cárcel. Y dice el Señor, vas a ir a predicar su palabra, a levantar una generación de niños, a levantar una generación de jóvenes y les vas a hablar a los padres de familia y les vas a decir todo lo que pasaste. Porque necesitas llevar el mensaje, me decía, para que ellos no cometan el mismo error. Y dice el Señor que a partir de hoy las puertas de las cárceles son abiertas. Y empezó mi liberación, recuerdo que eso fue lo último. Yo iba caminando y yo sentía que iba en el aire y caí. Caí y aquel hombre, yo solo podía escuchar la voz de aquel hombre, pero no era, yo sentía que no era él, sino que era el mismísimo Espíritu Santo. Y me decía, hija, levántate, llegó la hora, ya no vas a escuchar las voces que te dicen lo contrario, hoy vas a escuchar mi voz. Y empecé a escuchar esa voz dulce. Fue un encuentro, tuve un encuentro con la gracia, tuve un encuentro con el Dios que perdona, tuve un encuentro con el Dios que sana, con el Dios que restaura, y empecé a sacar aquel daño dentro de mi corazón. Y resulta que a las 3 semanas llegó alguien, un hombre, y dijo, ¿quién es Cindy Zelaya? Y me mandaron a buscar. Voy a la guardia y me dice, prepárate, va a haber una audiencia para ti y vas a salir libre, te vamos a dar tu carta de libertad. Y me hicieron mi audiencia y resulta que en la audiencia habían 3 psicólogos, 3 psicólogas viendo mi comportamiento, viendo todo de mí. Y yo solo le decía al Señor, si tú existes, tú me vas a sacar. Si tú me sacas de este lugar, Señor, yo voy a servirte. Voy a servirte, voy a amarte, voy a entregar mi vida por completo. Y resulta que en esa sala se levantan los 3 psicólogos y dicen, esa mujer es libre. Esa mujer
tiene mucho que dar a saber que miraron de mí. Y dijo el juez, yo no sé qué tiene Dios contigo, pero el Señor me habló. El juez era cristiano, es más, es cristiano. Él vive en otra ciudad. Yo no sé qué tiene Dios contigo, pero algo grande va a ser en tu vida, me empezó a decir el juez. ¿Y sabes qué, Cindy Celaya? Eres libre. No vas a volver nunca más a este lugar. A este lugar solo vas a volver para traer las buenas nuevas de salvación. A este lugar solo vas a volver para presentar a Dios en tu vida. Y me dieron mi carta de libertad. 25 años pidieron primeramente por mí. Mi condena era de 25 años. Entonces Dios, el Dios de mis padres, sí era un Dios real, sí era un Dios verdadero, pero el dolor, el daño de mi niñez, cegaron mis ojos, endurecieron mi corazón, la culpabilidad, el señalamiento que hice a mis padres, el que ellos no pudieron balancear en lo ministerial, lo personal y lo espiritual, eso llevó a abrir puertas en el ámbito espiritual y fui atacada, fui muy atacada, pero hoy en día se cumplió esa palabra dentro de mí. El enemigo sí quebró mi vida de mi niñez, me amargó, me dañó, por los errores cometidos de mis padres, por sobrellevar el ministerio, y hoy no los culpo, al contrario, hoy que estoy de ese lado y soy una mujer de ministerio, eh, eh, hay algo dentro de mí y digo, mi mamá realmente solo creyó que hacía lo correcto, por amar a Dios, por entregar su vida, y quizás alguien no le dijo a ella el balance que tenía que tener en su matrimonio, en su hogar, y alguien no le ayudaron. Entonces, eso sanó por completo mi vida y terminó de sanarse mi herida hace 3 años. Dios mandó un ángel a Honduras llamada Jessica Oviedo. Dios la usó impresionante en mi vida, una misionera mexicana que Dios la trajo a Honduras y fue una conexión, fue algo tan bonito que nunca me imaginé que Dios me iba a regalar los 3 años más bonitos de mi vida, porque esos 3 años que vivimos junto con ella, fue sanidad, restauración, afirmarme, ordenarme, ella hizo el trabajo con mi alma, cosas que todavía habían fragmentos en mí todavía del pasado. Y hoy puedo decir que soy sana, desherida, comprendo más, y hoy lo que hago como una persona que trabaja en la obra del Señor es poder llevar a mis amigos que son ministros, son pastores o que tienen un llamado y tienen congregaciones, llevarlos a ese orden y a ese balance de poder instruir a sus hijos en casa de una manera diferente, que no hagan esa mezcolanza entre el ministerio y todo lo que es lo espiritual en sus casas, porque realmente los niños, hay niños que no pueden hablar, que no pueden expresar qué sienten, solamente llegó la herida, llegó el enojo y el enemigo empieza a frustrarlo y empiezan a perder la pasión, la entrega y la comunión con el Señor, porque los padres no tienen ese balance. Entonces hoy me dedico a eso, a dar el mensaje, mi testimonio para que sea de edificación a la iglesia. Acuérdense de que el cuerpo de Cristo es tan amplio, no somos denominación de iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Y hoy puedo ayudar a jóvenes, hoy me dedico a trabajar con niños, a marcarles sus propósitos, a abrazarlos con mi corazón juntamente con el equipo que Dios nos ha dado en estas tierras. Tenemos también varios campos misioneros donde estamos trabajando con la niñez y con la juventud. Hay un campo misionero que es completo, es una iglesia que está en mi corazón también, que Dios me permitió levantar, y es una iglesia familiar donde trabajamos niños, jóvenes y familias completas. Y hoy en día
disfruto hoy en día, estoy feliz, estoy sana. Y hoy puedo, como dijeron esos profetas, o como dijo Dios a mi vida, hoy puedo ser un instrumento del Señor para poder sanar, para poder restaurar y para poder llevar una palabra de aliento a todo aquel que lo necesite. Entonces, yo sé de que en estos momentos o en estos tiempos necesitamos escuchar testimonios para sentirnos identificados y decir, wow, es lo que estoy pasando. O si los padres que van a la iglesia tienen un cargo o tal vez no están trabajando ministerialmente, pero que no están teniendo ese balance de poder escuchar a sus hijos, de poder llevar ese propósito con cautela, porque el corazón de los niños es tan frágil. Una cosita y se rompe. Y ahí es donde el enemigo empieza a tomar ventaja. Entonces, yo sé que mucha gente va a escuchar este video y muchos lo están escuchando en este momento. Quiero decirles una cosa, padres de familia, los niños que se sienten tristes, que se sienten enojados porque creen de que la iglesia los ha amargado, los ha marcado también con daños. Yo quiero decirles de que realmente toda esa situación, ese dolor, esa herida, esa rebeldía que pueden sentir de no querer ir a la iglesia y sentirse obligados a ir a la iglesia, yo les puedo decir y enviarles este mensaje. Realmente Dios quiere sanar el corazón de ustedes. Dios quiere que ustedes vuelvan a sentir como la primera vez, quizás cuando escucharon a Amy y Andy. ¿Se acuerdan cuando escucharon a Amy y Andy? Aquellas canciones super padres, aquellas cosas lindas. Realmente Dios quiere sanar el corazón. Dios quiere sanar su mente para que ustedes no crean de que las cosas de Dios o todo lo que se trate de Dios es malo, es aburrido, es amargado, no, la iglesia. No, al contrario, no le permitan al enemigo que mine sus mentes, que les ponga cosas en su mente. Si usted está herido, si usted está enojado, yo les invito a hablen con sus papis, hablen, no se queden callados, ellos van a escucharle. Creo que sus papás también pueden preocuparse por si ustedes están mostrando una actitud de desobediencia. Entonces les invito a que puedan hablar con papi y mami y ustedes puedan decirle, mamá, yo me siento así, yo me siento triste, me siento dañado, y yo les recomiendo que eso va a ser la liberación a sus vidas. Así que a mi Andy, realmente estamos en un tiempo donde Dios va a hacer cosas extraordinarias y hay un movimiento de cambios, un movimiento. Nunca me imaginé estar aquí frente a ustedes. Nunca me imaginé poder compartir mi testimonio en esta plataforma y realmente me siento muy feliz, cómoda, me siento como que sí, a tiempo lo hice. Yo pienso que es un mensaje súper importante, porque cuántas familias no hay que puedan estar pasando por esto, ¿no? Incluso muchas veces buscamos que los testimonios sean una respuesta, que sean una respuesta para situaciones que se están viviendo y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y sabes, ahorita que platicabas todo eso, creo que mi esposa y yo siempre estamos con esa alerta, ¿no? De decir... Tratamos, ¿no? Ajá, o sea que... Porque sí te come a veces lo que tienes que hacer. Y siempre es esa alerta de decir, no, tenemos que estar con los niños. Y sí, a veces uno dice, no, ya no voy a hacer nada. Porque hay dos cosas fundamentales, ¿no? Una, no descuidar la familia y otra, no descuidar a Dios, ¿no? Porque cualquiera de las dos lo dejamos de hacer, ¿no? Creo firmemente y hoy comprendo que el primer ministerio que Dios da es la familia. Si tú puedes llevar bien tu familia, tú puedes abrazarla, tú puedes amarla y que sea prioridad tu vida, creo que lo demás viene por añadidura. Entonces vas a poder llevar bien lo demás. Pero tu primer ministerio, y es algo que está dentro de mí, es un rema que hay dentro de mí por la experiencia del testimonio que le acabo de contar, que el primer ministerio que Dios entrega es la familia. Sí. Entonces, acuérdense que es bíblico. Ya se llama familias. Ajá. Son los primeros discípulos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Se me hace tan tremendo, ¿no? Como bien tú lo decías hace rato,
O sea, el diablo simplemente aprovechó. O sea, vio la forma de meterse a tu vida, vio la forma de contaminarte, de amargarte, de desviarte de tu propósito y pues simplemente aprovechó, ¿no? Entonces, qué bonito que Dios en este tiempo nos esté hablando a los que estamos viendo este testimonio y que puedas hoy hacer un alto y platicarlo con Dios, ¿no? Y decir, y platicarlo en familia, y decir, Señor, o sea, muéstranos cualquier rendija por donde el diablo quiera meterse a destruir nuestra familia, a desviar a nuestros hijos de tu propósito, porque como tú bien lo dijiste, ¿no? Te dijeron, has sido marcada desde el vientre de tu madre. O sea, fuiste marcada con propósito. Y yo creo que el anhelo de los que conocemos a Dios es que nuestros hijos le conozcan, que nuestros hijos le sirvan, que nuestros hijos caminen en sus caminos. Entonces, si hoy puedes hacer un alto en tu vida, digo, hay hijos que finalmente viven felices estando todo el tiempo en la iglesia. O sea, por sus temperamentos tal vez son felices yendo a la escuela dominical, porque a lo mejor muchos que te ven van a decir, ay, qué exagerada, esta ya estaba amargada desde siempre, ¿no? Sí. Porque hay muchos niños que son felices, o sea, en la escuela dominical, luego en el servicio, luego en el coro, luego en el ensayo, luego donde compramos el talento, ¿no? Y están felices todo el día. Pero habrá quien no. Y si no estamos alerta y si no permitimos que el Espíritu de Dios nos alerte y nos permita ver esas áreas de oportunidad, podemos caer en esta parte, ¿no? De que el enemigo se infiltre en nuestras vidas y en el propósito que Dios tiene. Y bueno, lo padre y lo más hermoso es que, como tú dices, ¿no? Te detuvo por un tiempo, te llevó a tal vez vivir cosas que nunca te imaginaste por querer destruir a tu mamá, te llevó a ensuciarte en el lodo cenagoso, entre tantas cosas que también después tendremos oportunidad de platicar. Pero Amén. al final saliste victoriosa porque Dios volteó sus ojos hacia ti y dijo, no, o Sí. sea, mi propósito en ella es mayor. Y De hecho, fíjate que, perdón que te sí, interrumpa, quiero decir algo, hay un mensaje de esperanza en medio de todo eso para las mamás que quizás estén sufriendo o padres que estén sufriendo con la rebeldía de sus hijos y se han preguntado, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, porque eran las preguntas de mi mamá, porque si yo te sirvo, Señor, ¿qué he hecho mal? Amarte, servirte, Señor. Y realmente yo tengo este mensaje de esperanza para todos esos padres, y es que si están sufriendo crisis de rebeldía con sus hijos, si un día estuvieron fuertes en la fe y se comieron el mundo con la iglesia y todo esto, y han habido un cambio, quizás desánimo, se fue al mundo, quizás esté practicando cosas del mundo y un día pues una mami puede decir, he sufrido con mi hijo porque se lo entregué al Señor y pues hoy él no quiere nada saber de Dios. Tengo un mensaje de esperanza y este mensaje es que mi mamá siempre decía, y eso nunca se me va a olvidar, quedó marcado, me decía ella, cuando anduve en los días de rebeldía, me decía, yo le paré hijos a Dios, yo no le paré hijos al diablo, yo le di a luz a hijos que van a amar y servir al Señor. Y hoy puedo quizás llorar de dolor y verte en la vida que estás, pero un día quizás mis ojos no lo van a ver, pero tú serás mejor que yo. Y yo profetizo sobre tu vida y me decía, tú harás cosas mayores que yo y tú no vas a tener los mismos problemas ni equivocaciones que yo hice. Tú vas a ser mejor que yo. Y resulta que a causa de esas oraciones, pues hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, se cumplió esa palabra en mi vida. Y yo quiero decirle a los padres que quizás están sufriendo esta crisis con sus hijos, quizás están rebeldes, no quieren la iglesia o no quieren saber nada y están en el mundo, no cesen de orar por ellos y quiero dar un consejo, profetícenle, porque una palabra que sale de la boca de un padre o de una madre no cae al piso, no cae al suelo, al contrario, llega adentro de lo más profundo del corazón y aunque se muestre como que no le importe al hijo, no dejen de enviar esa palabra de afirmación, esa bendición, porque eso lo va a seguir y quizás un día ustedes sus ojos lo verán. Mi madre no pudo verme, pero mi padre sí, él tiene el privilegio de verme ahora. Sus ojos lo verán. Entonces, si él pudo conmigo,
si el Dios de mis padres, que ahora es el Dios mío y que lo amo con todo mi corazón, y el Dios de ustedes, de todos los que me están escuchando en este momento, pudo hacer eso en mi vida, también puede hacer algo en la vida de sus hijos. Y lo va a hacer. Amén. Se lo digo con toda convicción porque lo he vivido en carne propia, porque lo sigo viviendo todos los días. La vida de sus hijos va a trascender el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Algo va a ocurrir, pero sus hijos van a servir al Señor. Y si tienen problemas, si tienen rebeldía, cualquier atadura, cualquier problemática que tengan, yo solo tengo un mensaje para decir: entre más grande sea la lucha con un hijo, entre más fuerte sea la problemática de un hijo, es más grande el propósito. ¿Por qué? Porque ese propósito va a tener un currículum y ese currículum va a ser el testimonio. Y cuando él se pare en una plataforma el día de mañana, como hoy yo lo hago, entonces ese currículum va a ser tan grande que su hijo va a tener cómo restaurar un alma, cómo darle un consejo a una persona, cómo adorar y bajar la adoración de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes están sembrando. Entonces, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que entre más grande sea la problemática de sus hijos o de uno que tengan, entre muchos que tengan, más grande es el propósito del Señor. Entonces sí hay esperanza, así que no todo está perdido, no todo es perdido. Amén. 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 Justo esto iba a decir, ¿no? O sea, en medio de todo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Así que, pues bueno, Cindy, como bien lo dijiste, o sea, sigue, mamá, papá, sigan proclamando sobre la vida de sus hijos. Si estás en el tiempo donde puedes hacer cambios en tu vida familiar, de darles más tiempo, de estar con ellos, de estar atentos, si ellos todavía viven contigo, hazlo. Si ellos ya no están contigo, proclama, usa la boca que Dios te dio y proclama la verdad de su palabra. Amén. Y bueno, pues ahora sí que abre tu boca y Dios la llenará. Gracias a ustedes por esa enorme bendición de poder compartir con ustedes y con todos ustedes que están ahí atrás también de pantalla, ¿eh? Muchas gracias, Cindy. De verdad, un placer. Y sobre todo, gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por ser vulnerable. No es fácil ser vulnerable delante de tanta gente, pero sepan que esas cosas tremendas que cuentas, o sea, creo que aquí te quedaste muy corta, tal vez también porque la audiencia son niños, pero cosas tremendas vivió Cindy, Muy fuerte. engañada por el diablo, pero hoy, gracias a Dios, pues algo padrísimo que mencionaste, ¿no? De tu mamá, cómo tu mamá era usada en profecía y nosotros hemos tenido la oportunidad pues de ver a Cindy en acción proféticamente y dices, wow, o sea, si así es Cindy, o sea, no, o sea, de verdad que vemos esta oración y esta palabra que su mamá proclamó sobre ella, que declaró, que profetizó, y bueno, pues hay un cumplimiento, así que pues no bajemos la guardia, sigamos proclamando. Amén. Muchas gracias, Cindy. Muchas Nos gracias, vemos al Cindy. próximo testimonio. Amén. Adiós, amigos de Ami and Me. Bye. Bendiciones. Bye. Bye. Bye.